Buenas tardes, mi nombre es Itlali y mi compañera es Cintia. Ambas somos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo sede Tisinim. Y hoy les hablaremos sobre algunos crímenes. Que va a abarcar desde sus características, su definición hasta su tipificación de ellos y en qué código se tipifican de aquí en el estado de Yucatán. Para esto vamos a empezar con los asesinos en serie. Como algunos sabemos, los asesinos en serie son aquellas personas que cometen 3 delitos o más en un tiempo, pero entre cada uno van a dejar un tiempo de enfriamiento. Esto lo hacen para que las cosas queden en calma y no se sospeche de ellos. Algunas de sus características de estos es que les falta empatía. Suelen dar una apariencia normal ante la sociedad y tienen su elección de víctimas, mayormente son las vulnerables. Pueden ser manipuladores o seductores. Tienen un entorno de origen adversivo. Hay acá en el estado de Yucatán, aunque no es muy sabido, muy escuchado, hay asesinos en serie. Uno de estos asesinos es Mario Alberto Zulú Canché o Mario Alberto Zulú. Esto sucedió en Mérida, Yucatán, el 30 de agosto del 2008. Fue un asesino en serie mexicano, responsable de 3 homicidios, perpetrados entre junio del 2007 y julio del 2008, en localidades rurales de la costa yucateca. Este tenía como objetivo a mujeres jóvenes entre 15 y 25 años. Este las agarraba en las calles y les decía que les iba a ofrecer un buen trabajo si iban con él. Ellas al escuchar esto subían al coche y se las llevaba a las afueras. En el transcurso él empezaba a manipularlas, a decirle cosas que ellas iban a fantasear. Cuando llegaban a cierto punto, él lo que hacía era abusar de ellas, las violaba, las mataba, a algunas las enterró y a otras las tiró en el mar. En esta imagen podrán observar a Mario Alberto Zulú Canché. Él tenía un entorno familiar de clase media baja, disfuncional, cosas que repercutieron en cómo él se convirtió en un asesino en serie. Desde su juventud tuvo problemas con las autoridades. Todavía no cumplía la mayoría de edad cuando ya tenía un largo historial delictivo, que iba desde hostigamiento y acoso sexual hasta asalto a mano armado e intentos de violación. Jamás tuvo un empleo fijo y pues ya por último solo se dedicaba a robar. Era la típica persona antisocial. ¿Y tú sabes dónde se encuentra tipificado el homicidio? En el Código Penal del Estado de Yucatán. Los crímenes pasionales. Los crímenes pasionales son aquellos que se dan entre ya sea una pareja por celos o ya sea por alguien que esté enamorado de uno y no le hagan caso. Estos crímenes suelen ser como tipo asesinato, pero la persona se da a conocer. Él asume su responsabilidad. Bueno, podemos tocar sus características, como que el delincuente pasional, a diferencia de otros, se distingue porque este se desarrollan otros tipos de sentimientos, como el amor hacia otra persona, pero el amor inmenso, un amor enfermizo. Se obsesionan con ella, la va a agredir, puede llegar a los golpes, como dice, hasta la muerte, sin necesidad de lastimar a otras personas. Mayormente se enfoca hacia su pareja u la persona que la rodea. Este puede ser un amante. Muchos de estos llegan a decir que matan a su pareja porque no quieren verla con otra persona. Y a veces nos podemos dar cuenta de estas características durante el noviazgo, durante el matrimonio, cuando no dejan de que ya sea que tengas amigos o amigas. Es una alerta que muchos deben de tener. Una frase podría ser: la maté porque era mía. Como puedo abarcar en sus características, puede haber suicidio, tentativa de o inmediatamente después del delito. Mayormente estos criminales pasionales confiesan
contrario de los criminales comunes, ellos confiesan el delito que acaban de cometer. Un caso de este sería el de la maestra Fernanda Gual, la cual fue asesinada por su pareja. No podemos encontrar una tipificación de crímenes pasionales, pero podemos encuadrar un delito que encaje en estos. Podemos observar que en el estado de Yucatán sí se dan estos delitos. Ahora, ¿qué te parece si hablamos sobre la trata de personas? Ya que, aunque no es muy escuchado aquí, en todas partes hay. Como sabemos, aquí en Yucatán también ha existido. La trata de personas es. Bueno, te podría decir que la trata de personas significa un reclutamiento de personas, transferencia, albergue o recepción de las personas mediante amenazas o el uso de la fuerza, aunque hay otras formas de coerción, como es el secuestro, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una posición social alta, que da una vulnerabilidad hacia otras personas. Se podría decir que la trata de personas se compone de tres elementos: acción para captar, transportar, trasladar, acoger o recibir. Medios comisivos: engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción. El abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad por la persona. Que tiene la finalidad de explotación. O cuando se rejudice o mantuviera a una persona en condición de esclavitud o servidumbre. En el estado de Yucatán, un juez federal vinculó a proceso a 6 presuntos integrantes de una organización criminal. Estos eran la familia Tlaxcala, los cuales eran una red de personas que operaban principalmente en territorio mexicano. Estas personas se encontraban en la península de Yucatán, para ser específicos, transportando a indocumentados de nacionalidad chilena, colombiana, salvadoreña, peruana, argentina e hindúes. Cuba, México, Estados Unidos. Una de las características más grandes de las personas es que no tienen empatía hacia la trata de personas, pues a estos no les importa cuál va a ser su condición de la persona después de que ellos las lleven a otro lado o las utilicen para otros fines. Podemos encontrar una tipificación en el estado de Yucatán en la ley para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas en el estado de Yucatán. Ahora vamos a hablar sobre el canibalismo, un tema muy poco común en el estado de Yucatán, pero no por eso no suele pasar. El canibalismo es cuando una persona, animal o comen miembros de su misma especie. Así es. Una de sus características de estas personas que solemos decir que son caníbales, es que son personas tranquilas, que planean y buscan entrar en el entorno de la víctima y atraerla hacia ellos. Podrías decir que son personas que nunca pensarías que cometan un crimen así. Así es, son personas que podemos decir que son iguales a nosotros, que no se ve que tengan algún rasgo que diga que son personas diferentes, pero sin embargo estas personas ya son personas tranquilas, cautelosas y con falta de empatía. También se podría decir que la mayor parte de los que cometen este crimen son antisociales. Uno de los casos más conocidos sería uno de Mérida, del caníbal de Mérida. Así es, fue un hombre que atrapó a su víctima, un joven, y lo empezó a comer, incluso empezó a vender la carne de este joven. Exacto, lo conoció gracias a medios sobre el internet, tenían unas pláticas. Y allí se fueron conociendo. Para eso también debemos tener en cuenta que también hay que tener cuidado a quien conocemos en internet. No sabemos si el día de mañana vamos a decidir conocer a alguien y este resulte ser un caníbal. Sí, fue un caso muy sonado en la península de Yucatán. Bueno, el caníbal de Mérida, de la Leandro Valle, como más se conoce. Este delito no está tipificado como tal, como canibalismo, pero podríamos juzgar el homicidio como homicidio calificado, que podemos encontrar en el artículo 378.
y como en delitos de materia de cadáveres que podemos encontrar en el artículo 230 del Código Penal del Estado de Yucatán. ¿Alguna vez te han llamado para extorsionarte por medios telefónicos como diciéndote, tenemos algún familiar tuyo? De hecho, sí, una vez me llamaron para decirme que tenían a mi hija. Bueno, a estos delitos les podemos decir que son crímenes virtuales. Así es. Muchas veces no solo son llamadas, también te llaman que del banco y te piden tu NIP y luego es solo para sacar una copia de tus tarjetas. Exacto. Pero no solo estos crímenes virtuales se pueden conocer. Existe el ciberbullying y otros que enfocan en este crimen, como podría ser que mayormente te extorsionan, pero por mensajes, o dañan tu imagen por Facebook. También pueden hacer Photoshop con tus fotografías y luego empezarte a amenazar de que van a subir tus fotos si no les das dinero. ¿Cuáles crees que sean las características de las personas que cometen este delito? Pues la verdad no estoy muy segura, pero sé que son personas que nunca te van a dar la cara. Son personas que saben mucho de tecnología. La mayoría de estas personas se encuentran en la cárcel, ¿tú lo sabías? No, eso no lo sabía. Sí, la mayoría de estas personas se encuentran en la cárcel. Por eso hacen esto, para sacar dinero. Sí, son personas que nunca te van a dar la cara y nunca las vas a conocer porque son por medios telefónicos o con acceso a internet. Y muchas veces podríamos decir, ¿cómo le hacen para obtener nuestro número telefónico o cómo pueden tener nuestras cuentas? Muchos de esos son hackers, son personas que saben mucho de tecnología y se ponen a investigar y sacar números. Sí, pero también podríamos encontrar derechos que nos ayuden a nosotros, como por ejemplo los derechos ARCO. ¿Sabes cuáles son los derechos ARCO? Son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Reconocer el momento en el que se dispone sobre nuestros datos personales y para qué están siendo utilizados. En México, su tipificación de los delitos informáticos está atrasada en relación con los ordenamientos jurídicos de otros países. Sin embargo, mencionamos a continuación algunos delitos tipificados en el Código Penal Federal y en los códigos penales de las entidades federativas. La revelación de secretos y acceso ilícito a penales de las entidades. Unos delitos informáticos comunes son el ciberdelito, la estafa, la suplantación de identidad, extorsión, hackeo, acoso y estos delitos son muy comunes actualmente en nuestro estado. Yo creo que a la mayoría le han llamado para hacerle una llamada. Esto se tipifica en los artículos 243 bis 5 y 243 bis 2 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán. ¿Qué es la pederastía? Bueno, la pederastía es el abuso sexual hacia un menor de edad. Generalmente el perfil de los pederastas son típicos de menores de edad, ¿no? Sí, ya sean niños de 12 años para abajo, muchas veces estos suelen ser hasta los propios padres. Esto ocurre en casos de violadores, ¿no? Sí, muchas veces entra aquí la violación hacia un menor de edad. Bueno, podemos mencionar sus características, que estos tienen mucha falta de empatía hacia los niños. Sí, no sienten el dolor que un niño puede sentir al ser abusado sexualmente. La mayoría de las veces buscan tener contacto con menores. Es gente que tiene demasiado contacto con los menores de edad, gente en las que los padres confían y no se espera nada de lo que harían. Muchas veces pueden ser los maestros o propios familiares de estos niños. Un caso muy sonado ha sido la de los padres. Sí, una vez fue un padre que demandó y dio una lista de los pederastas que han habido, que él conocía, que eran también padres, que eran curas. El arzobispo que denunció a otros padres. Así es. El modus operandi de los pederastas suele basarse en el acercamiento y el establecimiento de una relación de confianza con el menor
o la víctima del abuso. No suelen usar una violencia en esto y cada vez que sucede esto ellos tienden a autojustificarse. Se puede encontrar tipificado en el Código Penal del Estado de Yucatán. Uno de los casos más sonados fue los que ya habíamos mencionado sobre el arzobispo de Mérida, que denunció a otros padres que cometían este crimen. Muchísimas gracias y esto sería todo. Gracias por haber prestado atención a nosotras. Espero que sea de su agrado.